Hola, soy Carlos Rambert y les mando un saludo a Círculo Mix-Up y a Multiversos NGM. Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario. Tenemos años de conocernos, mucha gente a lo mejor no te ubica, pero precisamente esta es la oportunidad para que hablemos un poco acerca de tu trayecto, porque ya tienes muchos años en esto, porque también te has desarrollado en el ámbito de la animación, pero también tienes una trayectoria ya larga en la narrativa gráfica mexicana. Sí, de hecho empecé como muchos haciendo cómic independiente y después de ahí fue como extendiéndose a otras áreas de la creatividad como estudio de animación, que es donde estoy trabajando actualmente. Pero ¿cómo empezaste en el cómic? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar a dibujar y a contar historias? Bueno, desde niño juntaba cómics, antes era Memín Pinguín, el Hombre Araña, y me gustaba y empezaba a copiar los dibujos y me empezó a llamar la atención lo que era hacer mis propios cómics. Y de repente yo viví la explosión del cómic en los 90, que era con la muerte de Superman, y empezaron a haber convenciones y empecé a ir a esos eventos y vi que otra gente ya se había animado a hacer sus propias publicaciones, así que eso fue lo que me impulsó también a intentarlo. ¿Y cuáles fueron tus primeros personajes? ¿Quisiste hacer algo de superhéroes, algo costumbrista, o qué tipo de historias quisiste contar? No, como me gustaban los superhéroes, quise iniciar con eso, como con algo que conocía, y empecé primero como un webcomic, que también era como estaban iniciando, y lo inicié en un blogger. Ahí empecé a publicar y más o menos me empezó a seguir algo de gente, como para darme como el suficiente ánimo para no dejarlo. Sí, recuerdo algunos trabajos que habías hecho con otros compañeros que ya próximamente entrevistaremos, el Guaco entre ellos. Ajá, claro, es que como digamos, ese cómic me acercó a otras personas que también coleccionaban cómics vía internet, fue lo que empecé a conocerlos y a hacer como un círculo de amigos que no solamente eran fanáticos, también eran artistas. Y también escribías artículos, yo recuerdo que colaborabas en diferentes blogs y hablabas sobre cómic nacional, tenías una columna que se llamaba Milagros Mexicanos incluso. Ajá, era parte del mismo gusto del cómic que me acercó a esas personas que también como que tenían como los ánimos o la cosita de hacer algo respecto al cómic, y también yo me animaba a escribir artículos de cosas que yo estaba leyendo en aquel momento. ¿Y por qué Milagros Mexicanos? Siempre quise preguntarte eso. Es que hay un periodo de la historia de México que se llama el Milagro Mexicano, que era como una época de prosperidad en nuestra nación. Igual en aquel tiempo estábamos viendo una época de prosperidad en cuanto al cómic nacional, porque había mucha gente que estaba publicando sus cómics, ya sea de forma impresa o por formato webcomic. Sí, empezamos con el fanzine, recuerdo. Ajá. Y sí, había como un boom en los 90 de ese tipo de publicaciones. Ajá, digamos que fue como el lanzamiento, y creo que también como había muy poco cómic que empezó a llegar de repente y toda la gente se animó a comprar no solamente de lo que llegaba de Marvel o DC, sino también lo que estaban produciendo aquí. Creo que también por eso fue que durante mucho tiempo hubo bastantes artistas teniendo sus propias historias. Yo recuerdo un cómic que sacabas en esas convenciones, Cacha City me parece que se llamaba. Ajá, es que originalmente así inició mi webcomic, y de ahí conocí a un amigo que se llama Alfonso Espinos, que también unos años antes estuvo haciendo uno que se llamaba La Púa Nocturna, pero él por cuestiones de la vida se mudó a Canadá, pero por el internet empezó a leer mi cómic, le llamó la atención, y fue que lo quise publicar. No lo publicamos aquí, lo empezamos a publicar allá en Canadá. Curiosamente tú empezaste a publicar más profesionalmente, por así decirlo, en Canadá antes que aquí en México. Allá le llamaron All Jack City. Ajá, digamos, para dar una adaptación allá al público que de habla inglesa, le renovamos un poco y empezamos a sacar este cómic de forma igual independiente, pero allá en Canadá. ¿De qué trata? Cuéntanos. Es una ciudad donde todo el mundo tiene alguna especie de poderes y los personajes actúan como no existe una policía formal, sino es como grupos de justicieros o como recompensas que tienen que detener a los criminales. Y es la historia de un pequeño grupo de ellos y cómo van deteniendo a los que están rompiendo la ley dentro de la ciudad. Es una combinación también de estilo de géneros de humorísticos y superhéroes, ciencia ficción. Ajá, más diría como ciencia ficción, porque es como una ucronía, porque es una ciudad donde todo el mundo tiene poderes de algún tipo. O sea, todos son diferentes, y ocurre en unos 80 alternos, en los años 80. Una realidad alterna. De ahí, bueno, vemos que también hubo varias publicaciones. De hecho, son
algunos números. Ahorita ya llevamos, creo que me parece ya va como el número 9, pero también como es de forma independiente, es un poco lenta la publicación, pero sigue siendo constante. Sí, porque Alfonso Espinos, ¿no? Sí, Alfonso. Tiene él su editorial allá en Canadá. Ajá, no solamente tiene editorial, también tiene tienda y digamos él apoya mucho a la industria local del cómic independiente. ¿Esos cómics, por ejemplo, se pueden conseguir aquí en México o se tienen que pedir de Canadá o cómo podemos leerlos? Puedes visitar la página de estudiocomics.com y ya te guía a la tienda donde puedes pedirlos. Ya sea en formato físico o digital. Okay. De hecho, también aquí vimos que en México se vendió una versión especial, una edición especial para esto en fue, español. Si no me recuerdo, fue por una convención o para... Sí, fue para una convención, no recuerdo cuál, que trajimos un compilado en español. ¿Ves? Aquí está el mío y el flipbook es el de Alfonso, que es The Night Strike. Que digo, aquí era La Puente Nocturna, pero también para traducción en Canadá fue The Night Strike. La adaptación que se tuvo que hacer. Y de esos cómics, curiosamente, eran en blanco y negro, ¿no? Pues es que es como... Es método de producción más más económico. Más económico, lo sacamos así. Pero tú le entras a todo, al trazo, al entintado, a colorear. Sí, la portada es a color y bueno, como somos autores independientes, todo lo tiene que hacer el trazo, historia, guión, color. Todo nos lo aventamos nosotros. ¿Tú dónde estudiaste, Cacha? ¿Eres de manera autodidacta o estudiaste en algunos talleres? ¿Cómo fuiste aprendiendo tu técnica y desarrollar tu estilo? Un poco y un poco. O sea, no llegué a estudiar en el poli, pero no tenía nada que ver con el dibujo. Fue cuando me empezó a llamar más la atención el dibujo y dedicarme de un modo más profesional, donde sí empecé a ir como de forma autodidacta y empecé a ir a talleres o a donde hubiera cursos de dibujo o pintura para aprender las técnicas artísticas. ¿Tú te basas más en las técnicas tradicionales a mano o ya usas el formato digital? Es que empecé siendo tradicional, pero la tecnología cada vez avanza más para poder hacer las cosas de forma digital y ahorita prácticamente todo lo que dibujo es de forma digital. Ya casi no lo usas los entintados tradicionales. No, más también por un poco de rapidez, que es más eficiente. Digamos que mi trabajo es ocupo mucho ya esta distancia ahorita últimamente. Tengo que entregarlo todo así de forma digital. Me ahorro los pasos de hacerlo tradicional, escanearlo, arreglarlo para poder mandarlo. ¿Qué softwares utilizas? Ahorita utilizo Photoshop, Clip Studio y otro que se llama Sai. Son los que mayormente utilizo. ¿También los aprendiste de forma autodidacta o sí, esos también de forma autodidacta. Y bueno, también vimos que incursionaste en otros títulos, de aventuras enmascaradas. Ajá, digamos también por hacerme ya como espacio en medio del cómic, también llegaron a ver mi trabajo en las redes. Este es el cómic, el autor se llama Jorge Gulías. Digamos, él es el escritor, pero no tenía tantas nociones del dibujo, así que empezó a buscar artistas que plasmaran sus ideas. Y yo fui uno de ellos que empezó a dibujar este cómic, se llama Aventuras Enmascaradas. Y participaste, ya no se imprime, ¿verdad? Ya se acabó. No, ya no, llegó como al número 24-25. Yo participé como dibujante principal alrededor del hasta el octavo número y después empecé a hacer otras participaciones más pequeñas o haciendo otras cosas dentro de la misma editorial, que llegó hasta el número 20. El estilo de dibujo se asemejaba mucho a lo que ya habías hecho antes, ¿por eso te llamaron o tuviste que adaptarte a ciertos estilos que te habían pedido? No, me tuve que adaptar. Él quería algo más caricaturesco tipo Bruce Timm, que era lo que más era de moda en aquel tiempo. Y fue que empecé a adaptar lo que yo dibujaba al estilo que él quería. Para ti como dibujante, ¿te ha costado trabajo hacer ese tipo de cambios? ¿O si tú empezaste a hacerlo algo más a tu estilo? ¿O has ido evolucionando con tu estilo de trazo, tu estilo de entintado, tu estilo de coloreado? Y entonces adaptarte a un estilo en particular que te piden, ¿te cuesta mucho trabajo o ya lo puedes hacer sin problema? Es que depende, es que hay estilos que me adapto más a muchos estilos que a otros. Por ejemplo, en el mío pues, es más fácil dibujar, pero si me están pidiendo que haga este tipo de dibujo, una animación que tienes que trabajar sobre ya modelos establecidos, tienes que adaptarte, te pueden costar más, te pueden costar menos. Digamos, es cosa como de ir acostumbrándote a hacer el tipo de dibujo que te están pidiendo. Ya sea que te piden algo caricaturista o algo realista. Ajá. Y supongo que los realistas sí llevan más tiempo en encontrar, ¿no?, cómo agarrarle el modo.
Pues no te creas que a veces también por la caricatura es que es muy estilizada y como si no estás acostumbrado a eso te puede costar trabajo. También como mucho ensayo de error y realmente tienes como a la gente supervisando tu trabajo para que dé un estándar de todos los dibujantes que participan dentro del proyecto. Y ahora, ¿qué tan complicado es trabajar con otros autores, con sus guiones? ¿O tú estás acostumbrado a determinado formato de guión? ¿O tiene que haber una comunicación constante para entender lo que el guionista pide? ¿O confían mucho en ti y tú le puedes poner de tu cosecha? ¿Cómo es ese trabajo? También depende. Hay algunos autores que te dan como una idea general y tú empiezas a trabajar en ella y ya, digamos, hay como retroalimentación, te le preguntas si eso se puede hacer o si no, y ellos te dicen que sí, o le agrega esto, o me gustó tu idea, o no me gustó, puedes redibujarlo. Digamos, es como una cosa de toma y daca. Bueno, eso es, digamos, en trabajos más, en colaboraciones más independientes, porque si es una cosa de trabajo, y el dueño del proyecto te dice que lo quiere como está diciendo el guión, tienes que hacerlo específicamente así. O sea, tal vez puedes aportar una o dos ideas, pero primero tienes que consultarlas antes de llevarlas a cabo. ¿Y no te ha pasado que luego metes algo por ahí escondido que quisieras comunicar y que no venía en el guión? Sí, depende, digamos, sí, mientras no afecte como a la historia o al proyecto que quiere comunicar el artífice de la historia, no tiene tanto problema. Y bueno, vemos también otro de tus trabajos. Aquí participaste en esta antología, 12M, esta portada la hizo la Crufi. Y tú participaste con una historia, aquí eran historias que tuvieran que ver con un mes del año, ¿no? Ajá, sí, me tocó el mes de enero, que teníamos que hacer una historia con temática del mes. Yo, por ejemplo, aquí creo que fue de enero, es el mes de los inicios, por eso hice una historia corta hablando de eso. Tenías aquí muy pocas páginas, ¿no? Ajá, era una antología de 12 artistas, porque es una por cada mes. Teníamos que hacer historias cortas, y todas las historias fueron de 3 páginas, 3 o 4 páginas si no me recuerdo. Y aquí era un dibujo, como yo, el que igual era el que escribía el guión, pues ya fue, digamos, más fácil porque era mi estilo y mi historia. No tuve que tomarme todo el tiempo para participar con alguien más. Pero vemos que tu estilo en cuanto a historia cambia un poco, ya no es tan humorista como en Norjack City o Cacha City. Es que es como el tipo de historia que era un poco más introspectiva y melancólica. Traté de hacer un dibujo un poquito más realista al que hago en el cómic de Jack City. ¿Y te gustó la experiencia de esa transición? ¿Ya habías hecho historias un poco más serias, por así decirlo? Pues digamos solamente no publicadas, había hecho como intentos, pero fue como la primera historia que ya hice en ese estilo que fue para una publicación. De ahí otra colaboración fue que también participaste en esta antología de lucha libre, en esta trilogía de primera, segunda y tercera caída. A ti te tocó en tercera caída, aquí la portada la hizo el maestro Quintero. Ajá, no, primera caída. Aquí en primera caída. Aquí participaste con una historia, pero aquí con el dibujo, ¿no? Y el guión de otra persona. Sí, aquí fue con el guión de Rodrigo Vidal. Hicimos una historia que se llamaba Catarsis. Y aquí igual es una historia silente que todo se movía a través del dibujo. Digamos, aquí me ayudó que el guión fuera bastante descriptivo para poder realizar la historia. Y aquí igual, ves, el dibujo no es enteramente caricaturesco, pero tampoco es realista. Digamos, fue como un paso intermedio entre los dos. Fue como tratando de experimentar un poco con la narrativa. Y aquí ya jugaste un poco más con las sombras. Vemos que en tu historia anterior de 12M es un trazo más claro, más limpio. Aquí ya metes más elementos y juegas mucho con esos claroscuros. Ajá, aquí era más como alto contraste para hacer la historia. Fue como algo que quise hacer para la historia que creía que le quedaba. Por eso intenté adaptar ese estilo a lo que estaba intentando narrar. Aquí sí pusiste varios elementos de tu cosecha, así que para fondos, para el diseño de personajes. Pues sí, como solamente a partir del guión yo tuve que desarrollar los personajes. Yo creé al personaje que se iba a desarrollar en la historia, al luchador que aparece dentro de la historia. Sí, ahí vemos una página completa que es muy espectacular. Y tratando de realizar todo como el estilo de alto contraste y un poco caricaturesco, no tan serio. Aquí, por ejemplo, esta historia se caracteriza justamente por lo que dices, no tiene
diálogos, bueno, tiene muy pocos. Ajá, prácticamente al final de la historia es cuando empieza a hablar el personaje. Aquí es una narrativa gráfica tal vez más pura, ¿no? Porque si la misma historia te tiene que contar sin el apoyo de textos. Ajá, exacto. ¿Tú te sientes cómodo con ese formato o te costó trabajo adaptarte? No, creo que estuvo bastante bien, digamos, el guión con el que trabajé fue bastante descriptivo, así que no tuve problemas para plasmar lo que el escritor quería en el guión. ¿Tú de qué autores? Ya nos dijiste, bueno, en tus inicios leías Memín Pinguín, El Hombre Araña, pero con el tiempo pues fuiste madurando también y expandiéndote a otro tipo de lecturas. ¿Qué autores sientes que te han influido en tu desarrollo tanto como dibujante como para hacer tus historias? Pues, por ejemplo, me gusta mucho Bruce Timm, me gusta mucho Jack Kirby, Arthur Adams, Mike Mignola, me gusta mucho John Romita, bueno, el padre Romita, el padre del hijo, bueno, el hijo más los trabajos tempranos ya no tanto como está dibujando ahorita, pero sí creo que sí son mucho de lo que uso mucho de lo que ellos hacen para tratar de adaptar a lo que yo hago. También, por ejemplo, me gustan mucho japoneses, por ejemplo, me gusta Masako Gatsura, que es un dibujante que también empezó dibujando, su manga era muy caricaturesco, pero ya sus últimos trabajos son muy, muy realistas. Y me encanta mucho cómo dibuja bueno, no solo sus personajes, sino también sus maquinarias. Como él es como amigo de Akira Toriyama, creo, también se ve mucho retroalimentación de sus trabajos. Y eso me gusta mucho. También Akira Toriyama, para sus personajes, a él le encanta mucho lo que es dibujar máquinas. Y ves trabajos, sus motores, los cables que van saliendo, entrando, y se ven perfectamente funcionales. También Masako Gatsura intenta hacer un poco eso, pero él es un poco más fantasioso. ¿Y tú de alguna forma también tratas de llevar eso en alguna de tus historias? Sí, viendo sus dibujos vas como igual tratando de dibujar o tratando de ver qué es lo que está intentando dibujar o qué técnicas utiliza para realizar esto. Es como tratas tú también de tomarlo. No sé si con mayor o menor éxito, pero al menos lo quiero adaptar a mi estilo de dibujo. ¿Y con qué otras temáticas te identificas para contar historias? Pues me gusta mucho la ciencia ficción más que nada. O sea, sí me gusta digamos, temas costumbristas, pero me gusta mucho la ciencia ficción y trato de adaptar como mi trabajo hacia esa vertiente. ¿Tú sientes que te identificas como persona en tus historias? ¿Transmites mucho de tu forma de ser? Pues algunas más en las independientes, las que yo quiero, como cosas que quiero contar, como son cosas que tal vez como saco de forma independiente, de que tal vez no voy a ir a ofrecerles a las editoriales, pero quiero hacer una historia que yo quiero platicar, creo que es más factible que salga algo propio de mí. Igual en colaboraciones tal vez haya elementos que yo quiera meter, pero siempre es como un poco más restrictivo, porque no es enteramente tuyo el trabajo. De hecho, en Old Jack City podemos ver un personaje que a lo mejor te reflejas en él. Un poco, digamos, más con la edad, porque como muchos personajes son personajes viejos, bueno, ya de cierta edad maduros, conforme voy creciendo, voy, digamos, más reflejándome más en los personajes que en otros, que empecé que también son jóvenes. Ok. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también aquí dentro un video donde apareces. Bueno, este es un documental de platicada de Alfonso Espinos, que inició a hacer trabajo independiente con su editorial allá. Y ese es un documental que armó con varios artistas de la escena canadiense, que habla un poco de la historia del cómic Canadá, de sus superhéroes específicamente, porque igual conocemos muchos a los americanos, pero muy poco a los canadienses. Y aunque no lo creamos, hay una industria muy, muy, muy fuerte allá de artistas independientes. No se identifica con el vuelo alfa necesariamente. Ajá, no, incluso hay muchos artistas que nacieron allá que son representativos del americano. Por ejemplo, John Byrne es canadiense, o Ty Templeton, que también hace mucho trabajo para la animación, pues canadiense. Digamos, con representantes muy visibles, pero tampoco hay algunos que no pensarías que son canadienses. Por ejemplo, Scott Pilgrim es también un cómic canadiense, y él me parece que no es una etnia, no sabría decirlo, pero también, digamos, toma muchos de sus personajes, y los ves, habla mucho de lugares reales que allá existen. Y y aunque tiene hasta cierto punto un estilo costumbrista, también sus historias son adaptadas a la ciencia ficción, porque son personajes, técnicamente toma de un personaje. ¿Qué pasaría si una persona normal pudiera hacer cosas que se hacen en los videojuegos?
pero también te habla mucho de una historia de crecimiento personal y una historia de amor, porque es de un tipo que está creciendo y está aprendiendo a cómo ser no ser tan cretino y a crecer emocionalmente para poder vivir relaciones interpersonales más profundas. Wow, sí. ¿Y también eso ya lo reflejas en tu obra? Bueno, intento. ¿Y qué es lo más reciente que vas teniendo, Carlos? A ver. Aquí vamos a ver porque tenemos todo un... Mira, por ejemplo, la primera historia que inicié fue el Jack City. Inició como un webcomic. Digamos, para Jack City fueron como me pedían historias nuevas, historias anticonclusivas para sacarlos por cada número. Y estos eran los primeros. Y dejé un poco atrás lo que hacía en webcomic, que era como más continuo. Y esto lo empecé a hacer más o menos recientemente, que fue rescatar las viejas historias que tenía antes en internet y empezar a adaptarlas a redibujarlas para un nuevo para volver a sacarlas en físico, porque antes solamente subieron en internet. Y esto lo empecé a hacer cuando el cómic lo empecé a publicar por medio de una app que se llama Central Ficción, que recopila muchos cómics nacionales. Y me pedían igual cierto formato para entregar las historias, y empecé a trabajarlas y entregarlas así. Y lo que hacía también me sirvió para empezar a sacarlos en papel, en formato físico. Ajá, en formato físico. Que es un poquito más tipo fanzine, pero... Ajá, digamos, es que también ahorita lo que fue la primera ola del cómic nacional, como que ya fue un poco en bajada en el punto de ser muy mainstream. Sin embargo, en la escena under es muy popular en esos momentos. Y lo que se arma mucho son lo que es muy saludable ahorita es la industria del fanzine. El fanzine y arte alternativo. Y empecé también a conocer y a meterme a ese tipo de eventos. De hecho es donde te vemos más seguido, en en los eventos de fanzines, en el Foro Alicia y en diferentes lugares medio underground. Y por eso empecé a sacar este tipo de publicaciones para ese tipo de público que no tiene, digamos, por ejemplo, estas publicaciones son un poco más raras, que se muevan en ese tipo de mercados. Además es un poco más caro. Ajá, son más caras. En cambio, la mayoría de los fanzines son publicaciones, digamos, un movimiento más punk. Y por querer adaptarme y participar junto con ellos, empecé a sacar mis historias así. Que igual tal vez no sean son un poco más superfluas y sencillas de lo que ese público este público pide, pero hasta cierto punto sí ha funcionado bastante bien. Digamos, como igual es eventos modo guerrilla. También son diferentes temáticas, ¿no? No todos son... Sí, digamos, estas son historias cortas que son igual una ciencia ficción. Igual son historias cortitas con muchas de las publicaciones autoconclusivas. Intenté también hacer eso. Pero también te manejas en la ciencia ficción. Ajá, es una historia de ciencia ficción de aventuras de dos hermanos que son como super genios y viven aventuras de ciencia ficción. Combaten contra monstruos, contra alienígenas y son inventores. Y todas son historias de 4 o 5 paginitas para que puedan para que sean historias autoconclusivas. Y dentro de este fanzine hay 4 historias autoconclusivas. Puedes llevar el número y leer toda la aventura completa. Y luego es un homenaje a Lovecraft. Fue más porque también me empecé a meter a eventos de feria de libros. Y dentro de la feria de libros... ¿Cómo se llama? El rubor de... El rubor de Dunwich. Hay mucho público infantil que apenas está a conocer el cómic. Y una forma también que conozcan a autores conocidos como Lovecraft, que también puede ser son historias muy densas. Pues, fue como adaptarlas a un público infantil. ¿Tú cómo pronuncias? Bueno, yo lo pronuncio Tulu, pero lo bonito del nombre es que puedes pronunciarlo como quieres y se supone que estás correcto, porque no puedes... No hay un canon, no hay algo específico que te diga. La garganta humana no puede pronunciar bien ese nombre. Y es como una historia... Está adaptada como un cuento infantil del Lord de Dunwich, que es un cuento corto de Lovecraft. Y los personajes están adaptados como si fueran niños. Igual, como puedes ver, tiene pasatiempos dentro de la historia. Está adaptada más o menos esa adaptación de historias infantiles. Y al final viene igual hasta con sopa de letras de lo que aprendimos dentro de la historia. Como una sopa de letras. Ajá.
O sea, son pasatiempos e igual te va relatando la historia, una adaptación del cuento, de la historia original. Y ves los personajes son un Lovecraft niño y con un Tulu muy de peluche. No, pues muy interesante. Y también, ¿dónde podemos adquirir tus cómics? Estos, bueno, ahorita solamente en eventos y convenciones son donde yo me muevo. Bueno, ahorita por la pandemia lógicamente no se puede, pero espero próximamente regresar. Cuando vuelvan a abrir eventos, espero volver a participar dentro de ese tipo de... Bueno, tener mi mesa ahí de participación. De todas formas, hay redes sociales donde te podamos seguir. Ajá, pueden buscarme, mira, está como Carlos Rambert. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. Ahí igual pueden contactarme, igual pueden, No, bastante porque estoy enfocando. ahí puede, contactarme y ahí puede ser la venta más directa. Ya haces envíos y todo lo que se necesita. Sí, ¿no? sin problema. Ok. Y también quería preguntarte, ya las últimas preguntas. Tú que formas parte de la narrativa gráfica mexicana, que eres coleccionista, que escribes al respecto, ¿cómo ves el panorama actual y con una proyección a futuro de la narrativa gráfica mexicana? Yo creo que ahora está muy muy fortalecida. Tal vez no se vea tanto en formatos físicos impresos, que sí hay muchos autores que lo imprimen, pero también hay muchos en medio de la red. Y lo bueno de internet es que no solamente se limita a lo que son más conocidos como superhéroes, sí, hay personas que también quieren contar sus propias historias que no tienen que ver con eso. Puede ser humor, puede ser terror, puede ser historias costumbristas y lo puedes encontrar muy fácilmente al alcance de un clic. Y muchos que tal vez no hayas visto nada publicado, pero pueden ser personas muy famosas, muy conocidas que se hacen de reconocimiento en la red y se hacen de seguidores. Cuando ellos sacan pues, finalmente algo impreso, ya saben que tienen un público cautivo al cual le va a llegar justamente ese producto. Si hay alguien que esté interesado en incursionar, en hacer sus dibujos, en contar su historia, ¿tú qué le recomendarías? Pues yo diría que lo intente. Igual sí convendría, si quiere aprender un poco de narrativa, ya puede ser autodidacta por libros o por talleres, que lo haga. Siempre es de mucha ayuda para poder iniciarse. Igual puede iniciar inspirado por artistas y puede hacer siempre los intentos desde hoja y papel hasta en la computadora, que siempre la maravilla de las tecnologías que puedes el dibujo que lo hagas puedes compartir instantáneamente con cualquier parte del mundo. Muy bien. Pues algo más que quieras agregar, que se nos haya pasado, ¿será? Pues no sé, como dije, sí pueden seguir a mis redes, que Carlos Rambert, porque aparte de mis trabajos también publico muchas cosas de las que trabajo estoy trabajando mucho en animación, pero lógicamente no puedo compartirlo directamente porque son cosas que se transmiten ya en internet y en canales En cine. o en cines. Bueno, pues te agradecemos mucho y pues estaremos al pendiente de tu obra. Muchas gracias. Que estés Al contrario. muy bien. Gracias.